1 de la tarde, 48 minutos. Estamos listos para empezar a hablar con ustedes sobre apendicitis y peritonitis. Entre el 2017 y 2021 se realizaron 248.000 apendicectomías en Colombia. A pesar de todo esto, es una patología que no representa mayor riesgo respecto de muerte se refiere. Hombres con apenas 0.56% y mujeres 0.51%. El doctor Luis Ramos Tafur, que es cirujano de la clínica Imbanaco, está con nosotros para hablar sobre estas patologías. Así que, mi querido doctor Ramos, buena energía, Doctor, bienvenido. buena energía, vea. Muchas gracias. Por Muchas gracias. aquí también, buena energía, bienvenido. Muy amables. Gracias por estar aquí con nosotros, Doc. Bueno, Doc, hablemos de cuáles son esas señales de alerta que lo deben preocupar a uno respecto de la apendicitis y una posterior peritonitis. Bueno, hay que tener en cuenta que la apendicitis es la urgencia más importante que ocupa al gremio médico en los servicios de urgencias. Como tú lo decías, todos los días en el planeta se producen muchísimos casos de abdomen agudo y un gran porcentaje se presentan dentro de niños, adultos y en general personas de la edad media. Lamentablemente, el postergar el diagnóstico o el asistir a la consulta tempranamente son los pilares fundamentales de la mayoría de las complicaciones que se presentan. Doctor, ¿usted me puede ubicar dónde queda el apéndice? ¿Qué función tiene? Mucha gente pues no sabe finalmente en qué consiste y otros la han satanizado. Por ejemplo, mi mamá dice que si uno come maracuyá, pero directamente la fruta como tal, la semillita, pues que eso produce apendicitis. Entonces, sí quisiera que lo ubicáramos dónde, porque hay gente que se toca al lado izquierdo, hay gente que se toca al lado derecho. ¿Qué hace el apéndice en el cuerpo de la gente? Mico, y no qué solo produce la apendicitis? el maracuyá, sino como todo lo que tenga ¿Semilla? semilla, la Pepitas. guayaba, todo lo que Sí. tenga una Pepas. semilla, la granada, todo, porque como que dicen que uno no se puede tragar esas semillas. Bueno, primera pregunta. Si dividimos el abdomen en 4 partes por una línea que nos divide por la mitad que atraviesa el ombligo y otra que atraviesa el ombligo transversalmente el abdomen, hay un cuadrante que es el cuadrante inferior derecho donde en la mayoría de los humanos como especie está localizado el ciego y dentro del ciego hace parte en la primera porción del colon el apéndice. ¿Qué es el El ciego? ciego es la primera vez que sé que tengo un ciego en el estómago. El ciego es la primera porción del colon del lado derecho. Es el intestino craso o intestino grueso y es su primera porción. En edad embrionaria, cuando nos estamos formando más o menos a la 6ª, 8ª semana, se produce ahí un divertículo, o sea, un saco que tiene todas las paredes del colon normalmente y por eso se llama un divertículo verdadero. Ese divertículo es donde normalmente cuando va migrando el colon de debajo del hígado hacia la fosa ilíaca derecha, o sea, ese cuadrante inferior derecho, se localiza el apéndice en la gran mayoría de las personas. Normalmente la función del apéndice ha sido menospreciada, digámoslo así. En ese sitio hay una gran cantidad de ganglios linfáticos alrededor de esta estructura, donde migran las células que posteriormente se exponen a las sustancias que están en el colon, activan la formación de inmunoglobulinas y activan la activación de células que van a guardar una memoria contra ellas y que finalmente son las que nos van a proteger de las sustancias extrañas, virus, bacterias que se localizan en esa área y que se activan en estos ganglios linfáticos. Pero entonces es muy importante Sí. realmente la presencia del apéndice. O sea, cuando uno se la sacan, ¿quién haría esa función? ¿O qué órgano? Realmente todos esos ganglios hacen parte de un sistema que se llama retículo endotelial, que nos provee de los sistemas que exponen las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos que se producen contra objetos, virus, bacterias extraños al organismo y que nos defienden y nos dan salud. El problema del apéndice es que esta actividad se da entre los primeros meses de vida, donde hay exposición a estos que nos llamamos antígenos, o sea, sustancias extrañas, y
se va disminuyendo a su actividad y alrededor de los 10 años más o menos su actividad disminuye. Ahora, realmente no es que se pierda al extraer el apéndice una capacidad que tenga el organismo innato de defenderse contra los extraños, pero en algunos reportes se ha hablado un poquito de enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se ha podido dilucidar claramente que tenga algo que ver con el extraer el apéndice que se presente esta enfermedad inflamatoria intestinal. Pero ahí, vuelvo y les digo, es donde se produce esta gran activación que va disminuyendo con el tiempo, lógicamente. Doctor, y la otra parte de la pregunta, la de las semillas, que comer granadilla o guayaba. Ahora, el apéndice, como es un divertículo, es un tubo cerrado en un extremo, cuya luz y el orificio de entrada son muy pequeños. Mide alrededor de unos 2 milímetros la luz del apéndice. Entonces, cualquier grumo propio de la materia fecal por alteraciones en la dieta, la presencia de semillas, parásitos, inflamaciones de esos ganglios que rodean el tejido apendicular alrededor, pueden producir compresión externa o obstrucción interna en la mayoría de las veces, que es lo que produce el cuadro de la apendicitis. Doctor, ¿y cómo sabemos que ese cólico? Porque usted nos acaba de decir que está aquí en la derecha, pero casi siempre le dicen a uno que cuando uno le duele la pierna o siente como calambre, y aquí es apendicitis. ¿Cómo saber uno que ese dolor abdominal viene de una apendicitis o no es otra cosa? Bueno, realmente nuestro organismo se provee de diferentes sistemas de señales que estimulan nervios dentro de la cavidad abdominal. Hay unos nervios que están pegados a la pared de la pared abdominal interna, que son muy específicos para la detección de los cambios de presión, temperatura y osmolaridad, y otros que están localizados cubriendo la serosa de los intestinos. Esos hacen parte de un sistema que se llama el sistema simpático y son unas fibras nerviosas que muchas veces son muy lentas. Pero las neuronas que inervan la pared del abdomen son muy rápidas, son unas neuronas que se llaman mielínicas, que tienen una cubierta de unos elementos que les proveen la transmisión del impulso nervioso sea muy rápida. Entonces, al principio, cuando el dolor es visceral, es más localizado. Por eso, dicen de que primero comienza el dolor como un dolor epigástrico, inespecífico, luego probablemente el dolor se hace un poco más localizado hacia la región media periumbilical, y cuando es muy específico, cuando el apéndice irrita el peritoneo parietal, el peritoneo que está localizado en la fosa ilíaca derecha, entonces el dolor se hace específico. Doctor Ramos, ¿es localiza ahí. posible en un momento determinado llegar a tener apendicitis sin sentir ese dolor agudo o esos molestos síntomas? Muchas veces todo depende de la sintomatología de la localización del apéndice. Hay pacientes, el 47% de los casos, la apéndice es retrocecal, o sea, está por detrás del ciego. En esos pacientes puede haber un dolor lumbar, o sea, en la región dorsal, en la espalda. Hay otros que tienen la apéndice libre de localización pélvica y entonces produce un dolor bajo en el hipogástrico, que llamamos, o sea, un dolor bajo en el abdomen. Hay otras apéndices que están localizadas anteriormente, entonces dan síntomas muy tempranos, pero solamente son más o menos el 5% de los casos. Hay otros que tienen localización retroileal, o sea, por detrás de las asas delgadas. Entonces el dolor es vago, inespecífico, como en el centro del abdomen. Entonces los dolores típicamente que duran más de 2 horas, que es constante en el tiempo y que no cambia, sino que va migrando hacia una parte más específica, son los que nos llaman más la atención. Doctor, ¿cuánto tiempo hay para accionar? Cuando empieza el dolor, ¿cuánto tiempo? Ahorita Mauro nos contaba antes de empezar nuestro programa que él conoció el caso de una persona que aguantó y finalmente eso terminó en un trágico suceso. ¿Uno cuánto tiempo tiene para accionar? Es como cuando existe un accidente cerebrovascular, que hay un tiempo, la gente debe acercarse a una unidad de urgencia, inmediatamente debe ser operada. ¿Cómo funciona esa emergencia? Bueno, realmente cuando el apéndice normalmente está sana, no tiene obstrucción, ella está en su localización normal, no produce ningún síntoma ni signo de su presencia. Cuando se obstruye el apéndice,
se dice que hay un periodo más o menos de 6 horas que se llama la fase congestiva o edematosa o catarral, donde se produce moco en el interior del apéndice, se produce, edema de la pared, y en esta fase no hay paso de bacterias desde el interior del apéndice hacia las otras estructuras. En esta fase se estimulan los nervios de tipo simpático. El paciente puede tener un poquito de falta de apetito, como náuseas, malestar general, pero lo típico es el dolor. El dolor puede durar en este periodo unas 6 horas. En ese periodo no hay paso de bacterias hacia la cavidad peritoneal. Entonces, se produce la obstrucción y solamente hay dilatación del apéndice. Es el periodo en el que uno esperaría que con un dolor de más de 2 horas constante el paciente consulte. Ahí todavía no hay peligro entonces porque todavía no ha, digamos que, estallado o reventado el apéndice. Durante este periodo se produce obstrucción de los vasos venosos y linfáticos, que son los que drenan el contenido del apéndice, de los líquidos. En las siguientes 6 a 12 horas hay una etapa que se llama flegmonosa, donde ya las bacterias que están en el interior del apéndice comienzan a pasar a través de la pared y producen inflamación de los tejidos adyacentes. Entonces, en esta fase ya podemos encontrar bacterias localizadas alrededor del apéndice en los tejidos adyacentes. Por lo general, no hay perforación todavía, pero en esta fase ya hay una obstrucción completa del apéndice y llega a un punto de no retorno. Como está obstruido, el proceso va a seguir su curso. Ahí hay una infección, que era lo que decíamos ahorita al inicio, que ya es cuando se rompe y ya empieza a haber... En esa segunda fase hay una infección localizada. Está localizada en el apéndice y los tejidos alrededor del apéndice, pero todavía no hay una obstrucción crítica que rompa el apéndice. Y ahí ya para el paciente empieza el dolor más fuerte, me imagino. En ese momento el dolor se hace más específico, se localiza en el área más cercana al peritoneo parietal, o sea, al más cercano de la pared abdominal, y ya puede haber fiebre, hay taquicardia, hay otros síntomas que acompañan a esta inflamación. Por ejemplo, cuando le toman un examen de sangre al paciente, las células de defensa ya comienzan a elevarse por encima de números normales y hay proteínas en sangre que nos indican que hay una inflamación. Se habla de la famosa proteína C reactiva, que ya comienza a tener niveles por encima de lo normal. En ese momento ustedes como médicos ya saben que hay que intervenir inmediatamente, doctor. Sí, cuando una vez se hace el diagnóstico del paciente, o una vez se sospecha que en cualquier edad del paciente hay una alta probabilidad de que el paciente curse con una apendicitis, según los estudios hay un periodo de unas 6, 8 horas en las cuales podemos tomar la decisión de hacer la cirugía sin que se altera la probabilidad de enfermarse más o de morir por esta patología. Entonces hay un periodo en el cual todavía podemos hacer estudios, reanimar el paciente, tomarle más exámenes para aclarar en ciertos casos si la apendicitis es la causa del dolor. Y ahora que habla de edad, entonces, ¿desde qué edad le puede dar, o sea, un niño pequeño puede tener apendicitis, una persona adulta, no tiene edad, mejor dicho? Pero es más probable en un grupo, para ser más específico con la pregunta, porque yo sí recuerdo que uno escucha más de personas jóvenes que de personas bien adultas que sufren esta patología. Se puede presentar a cualquier edad. Los grupos de los niños y los adultos son más importantes porque los signos y síntomas son más vagos, más difíciles de hacer diagnóstico. Entonces son grupos especiales. Pero en general, la segunda y la tercera década de la vida es el periodo en el cual se presenta la mayor cantidad de casos. Sí, claro. Doctor, una pregunta asociada con la cirugía. Si hay algo que caracteriza la apendicitis, es la chamba de la apendicitis. O sea, una persona que quita la camisa y uno le ve aquí la cicatriz y le dice apendicitis La cremallera. La cremallerita, ya saben. ¿Qué tanto se ha avanzado tecnológicamente hablando? La ciencia, ¿qué tanto ha avanzado? No solamente para esto que usted me podrá decir, ay, pues lo más importante es la vida, pero muchas veces hay personas que quedan traumatizadas con ese tema de la cicatriz. No solamente para eso, sino para hacer mucho más efectiva la operación.
operación. ¿Siguen operando de esa forma? Eso puede ser laparoscópico, puede ser con láser o la cicatriz queda porque queda. Bueno, desde los años 1870 se comenzó a practicar la cirugía del apéndice. Y la madurez de los cirujanos, los cambios en la técnica quirúrgica fueron variando a lo largo del tiempo. Antes se hacían unas incisiones muy grandes. Sí, parecía una cesárea, doctor. Sí, porque pues la práctica quirúrgica hablaba de que cicatrices pequeñas, complicaciones grandes. Entonces los cirujanos iban a la segura. Claro. Con el paso del tiempo, las técnicas de hacer cirugías con incisiones pequeñas fueron llegando y cada vez se publicaban más de que incisiones pequeñas, más localizadas, podían resolver el problema. Y por allá en los años 50, un ginecólogo se apersonó de esta situación e inventó él mismo los equipos que le permitieron a él hacer el abordaje de la cavidad peritoneal con una cirugía muy pequeña, mínimamente invasiva, y extraer un apéndice. Entonces, a lo largo del tiempo eso ha ido cambiando y ha ido mejorando la situación. En los últimos 30, 40 años hemos visto todo el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica, la seguridad que permite manejar al paciente en forma eficiente, disminuyendo los riesgos de unas hospitalizaciones prolongadas, de dolor posoperatorio aumentado o de incapacidad funcional del paciente. Bueno, nos queda clarísimo entonces que sí ha habido un avance, mi Mauro, en cuanto a la cirugía. Pues nuestros televidentes están muy activos participando a través de WhatsApp. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, esta dice que si la apendicitis puede llevar a una diverticulitis. Doctor, no sé qué piensa usted al respecto. Otra pregunta interesante sería si una apendicitis puede resolverse en un momento determinado sin necesidad de cirugía, para que no quede esa chamba, como dice La sonrisa, Vico. Mauro. Vamos con la primera, la de la diverticulitis, doctor. Bueno, realmente los divertículos pueden aparecer a lo largo de la vida en cualquier parte del colon. Son divertículos que llaman divertículos falsos, porque no tienen todas las paredes del colon. Y pueden aparecer predominantemente en el colon del lado izquierdo, que llamamos sigmoide y colon descendente. Pero en general pueden aparecer en cualquier parte del colon. El único divertículo verdadero que tiene todas las paredes del colon es el apéndice secal. Entonces, el apéndice es diferente a la diverticulitis. Son dos patologías completamente diferentes, pero su presentación también es diferente. Una ataca el hemiabdomen izquierdo, mientras que el apéndice se manifiesta en el hemiabdomen derecho. No quiere decir de que un paciente, por ejemplo, que tenga una malrotación, o sea, los intestinos, como ya dicen, al revés, no haga manifestaciones de otro lado o en otra posición, pero son casos exóticos. ¿Se puede resolver sin cirugía o no? Hay casos en los cuales se hacen métodos diagnósticos donde no se observa obstrucción del apéndice. Esas apendicitis se llaman apendicitis no complicadas. O sea, inflamación suave. No hay obstrucción del apéndice. Como no hay obstrucción del apéndice y se documenta que el paciente está en buenas condiciones, que tiene un grupo etario donde el paciente manifiesta claramente pues, los síntomas, o a veces en niños donde se documenta que no hay obstrucción, se puede dar manejo antibiótico no operatorio, sabiendo que el apéndice sigue en su posición normal y que a un año de seguimiento, hasta un 60% de los pacientes terminan en cirugía. Doctor, ¿qué no se recomienda comer para mantener el apéndice bien? Realmente la dieta, aunque está muy satanizado lo de las semillas y todo eso, nosotros vivimos en un país tropical y aquí muchas frutas tienen semillas e ingerimos semillas de todos los tipos, granos, etc. Y realmente la incidencia del apéndice debería ser mayor si ese fue el único origen de la obstrucción del apéndice. Pero realmente como no lo es, entonces uno decir, no, es que no coma tomate porque las pepas le pueden producir una obstrucción del apéndice. O la sandía. La guayaba. O la guayaba, etcétera, etcétera. Ay, entonces, comer maracuyá con azúcar era tan rico. eso, entonces no satanizar el uso de una buena fibra en la dieta, porque realmente la proporción de pacientes cuyo origen es la obstrucción por una semilla es más bien bajo. ¿Qué tiempo lleva la recuperación después de la cirugía, doctor? ¿Y qué cuidados hay que tener ya después de la operación?
Realmente nosotros en el centro médico, y Manaco, y me disculpan, como otras clínicas, hacen eco de que una buena técnica quirúrgica, un manejo adecuado de los tejidos, resolver el proceso infeccioso en forma clara por el cirujano, nos permite hacer que esta cirugía casi que sea ambulatoria. El paciente es diagnosticado, operado y entra en un periodo de recuperación de 4 a 6 horas, después de lo cual el paciente con seguridad puede ser manejado en casa. Cuando el paciente necesita hospitalización, es que el paciente, su entorno intraabdominal, ha pasado de esas fases congestivas, de edema, ¿cierto?, de flegmosis, ya a una necrosis del apéndice con complicaciones o una perforación en la peritonitis. En ese caso, muchos cirujanos operamos también el paciente por laparoscopia y tratamos de resolver todo este problema por laparoscopia, teniendo en cuenta que si el paciente requiere de aplicar antibióticos en forma prolongada, más de 72 horas, probablemente el paciente se beneficie de hacer un seguimiento clínico en hospitalización. Doctor, aquí por chisme nomás antes de irse, ¿cuántas apéndices ha sacado usted? No sé. O Ya no sea, llevo cuenta. ayer operé 3 pacientes de apendicitis. Qué fuerte, 3 ¿no? pacientes. ¿Y cuánto tiempo lleva sacando apéndices? Como 24 años. Multipliquemos por día. Bueno, O sea, hay muchas mucha gracias. gente sin apéndice. Ojalá nunca lo tenga que ver a usted más que por aquí para que me esté diciendo cosas porque cosa tan horrible lo del apendicitis. Por una cáliz sin apéndice. Consulten tempranamente. Doctor, muchas gracias por haber venido. Buena Muy energía. amable. Buena para usted. energía. Doctor Ramos, buena Muchas energía, gracias. muchas gracias. Muy amables a ustedes. No Muchas se gracias. vaya, doctor, Venga, venga que le voy a mostrar siempre. una cosa. Vámonos de compras que ya viene diciembre. Vamos a dar una vueltica comercial y ya regresamos con más de nuestras tardes del sol. Hoy martes, arrancando nuestra semana.